gracias por estar. Para el Centro Cultural de la Cooperación es una alegría también y un honor poder estar reeditando esta semana del libro venezolano, que es una forma también de acercarnos al proceso de la Revolución Bolivariana, de solidarizarnos con ella y de difundir a través del libro su historia, la historia y el presente del proceso venezolano. Así que aprovecho de paso para invitarlos, no sé si han visto, en la librería nuestra en planta baja están en exhibición y venta los libros de importantes editoriales venezolanas. Bueno, el tema que nos convocaba hoy dice: soberanía latinoamericana, secesionismo e intervencionismo imperialista. Yo quisiera empezar diciendo que se ha instalado en el sentido común de mucha gente, inclusive de sectores progresistas y de izquierda, la idea de que Estados Unidos está muy ocupado actualmente en Afganistán, en Irak, y por ende no tiene tiempo de ocuparse de su patrio trasero, o sea, de nuestra América. Bueno, falaz mentira, y realmente es una idea muy peligrosa a la cual tenemos que combatir, porque, bueno, realmente los hechos, todos conocemos cómo se está involucrando cada vez más Estados Unidos en Latinoamérica, y en particular luego Sergio se va a referir más concretamente a algunas de las últimas acciones del imperialismo en nuestra región. Pero verdaderamente esto ha sido siempre así. Es decir, creo que no ha habido periodo en la historia de nuestra América donde Estados Unidos no haya tenido una injerencia determinante. Podemos partir del propio proceso de la guerra, de nuestra guerra de independencia, donde Estados Unidos hipócritamente asumió un papel de neutralidad que no fue tal, mientras nuestros patriotas luchaban por la independencia. Estados Unidos le vendía armas a España. Bueno, está el hecho conocido de la famosa fragata, ¿no? Libertad y Tigre, que los venezolanos capturan. Eran fragatas norteamericanas que venían con armas para los españoles, pero diplomáticamente hablaban de neutralidad. O sea que ya de entrada nuestra relación con los gringos fueron ese tipo de relación, ¿no? De un mentiroso que nos quería engañar. Luego podemos señalar la doctrina Monroe en 1823, cuando ya decididamente Estados Unidos define de que los territorios hispanoamericanos no podían ser apetecidos por ninguna potencia europea, no podían ser ocupados esos territorios por ninguna potencia europea, y con lo cual prácticamente daban a entender de que eran de exclusividad para ser ocupados por ellos. Recuerdo esa frase de José Martí en la conferencia financiera de 1890, cuando él decía, es algo muy metafórico, pero me parece que define bien esta actitud de Estados Unidos, cuando Martí decía: si a un caballo, algo así, ¿no? Si a un caballo hambriento se le abre la pradera pastosa, no sé cómo, no lo recuerdo textualmente, el caballo entrará a comer y se hundirá hasta la cruz y no permitirá que nadie le quite su comida. Algo así era la idea que decía Martí, que pienso que define muy bien a esta política de Estados Unidos. Cuando nuestro proceso independentista continental logra quebrarle definitivamente el espinazo al poderío militar
español en aquella gloriosa batalla de Ayacucho, que nunca me canso de aprovechar la oportunidad para decir que tenemos que levantar mucho más en esta época el simbolismo de esa batalla, porque allí dieron su sangre patriotas uruguayos, argentinos, paraguayos, chilenos, ecuatorianos, venezolanos, colombianos y hasta mexicanos, guatemaltecos. O sea, realmente es el símbolo de nuestra unidad, es el símbolo de lo que fue aquella revolución continental, que muchas veces hoy en día las historias oficiales de muchos de nuestros países, no de todos por suerte, se hacen un anclaje en ver los procesos revolucionarios de su propio país, sin ver este fenómeno que fue la revolución continental. Acá en la Argentina la historia oficial sigue teniendo esa concepción, yo le digo argentocentrista, de ver el proceso revolucionario en el Río de la Plata sin ligarlo a ese proceso continental. Bien, esto es una transgresión, pero luego de esa extraordinaria batalla de Ayacucho se dan las condiciones para que Bolívar convoque el famoso Congreso en Panamá. Y hablando de Estados Unidos, ante la inevitabilidad de la realización de ese Congreso, da instrucciones a sus diplomáticos en los distintos países para que traten de boicotear este Congreso. Hay cartas, Pidival es uno de los que cuenta cartas, sí, en Chile, del cónsul chileno al gobierno, explicando la posición del gobierno y diciendo que iba a tratar de impedir de que mandaran representantes, y así otros ejemplos. O sea, ese es otro ejemplo de cómo Estados Unidos intentó boicotear nuestra integración, nuestra unidad. Bueno, en 1845 podemos señalar la definición del destino manifiesto, que surge en una revista en Estados Unidos por un periodista norteamericano, O'Sullivan creo que se llamaba, que define concretamente lo que pasa a ser doctrina para los gringos, que es que ellos eran un pueblo elegido por Dios para aprovechar y disfrutar de todas las bondades del continente. O sea, se elegían ellos en los elegidos para ser los conductores del continente, y así actuaron en consecuencia. Y a fines de ese siglo XIX, para dar algunos de estos hitos históricos, aparece una doctrina que se llamó la geoestrategia de Mahan. Mahan era un capitán de navío norteamericano que él en esa última década del siglo XIX visualiza la necesidad, para que Estados Unidos se convierta realmente en una potencia americana y mundial, la necesidad del control de los mares, en particular de los mares del Atlántico, por supuesto, del Pacífico y del Mar Caribe, y da una serie de recomendaciones de qué rutas marítimas había que controlar, e inclusive recomienda la construcción de una gran flota mercante y de una gran flota de guerra para poder defender los intereses de Estados Unidos, que empezaba ya concretamente a ejercer la dominación sobre muchos de nuestros territorios.